Hola, buenas noches. Ahorita estoy poniendo a grabar la presentación. Bueno, Kelly Anuari me está ayudando con todo el tema de la entrada de las personas en el Zoom, pero bueno, ya estamos en tiempo y la idea es que comencemos con la presentación. El día de hoy realmente vamos a estar viendo, tal como habíamos comprometido, lo que es eficiencia energética. Vamos a ver algunos conceptos, importancia y algunas acciones prácticas. Primero que nada, muchísimas gracias por conectarse y por el interés. Espero que esta presentación realmente les sea de mucha utilidad a todos y que la sigan utilizando. Y bueno, para consultas y comentarios está el chat, que yo no lo voy a estar viendo, pero lo está viendo Kelly. Y adicional, sí es importante que dejen cualquier pregunta o lo que requieran para que después les podamos responder en tiempo y forma. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar entonces. Primero que nada, para los que no me conocen, yo soy Mar. Yo soy empresaria, emprendedora y, bueno, obviamente amante de las energías renovables y no renovables. Básicamente yo considero que la convivencia energética es el punto de partida al día de hoy hacia un futuro mejor, hacia un futuro más sostenible. Y definitivamente mi apoyo va en pro de eso, en pro de la convivencia energética y en pro de que podemos alcanzar un futuro más verde con estas consideraciones. ¿Y qué significa esto? Que nosotros podemos juntar lo que es la energía solar con las energías renovables con las energías no renovables para llegar a ese momento más sostenible. Yo, como les estoy mencionando, actualmente soy empleada en el rubro de oil and gas, pero tengo mi propio proyecto que lo arrancamos, es un proyecto familiar de mi esposo y mío, y lo arrancamos en 2015 y ahí manejamos todo lo que es energía solar, energía termosolar, energía eólica y biomasa. Incluye todo lo que son consultorías, capacitaciones, asesorías. Dicho esto y sin más preámbulo, porque creo que muchos de los que están viendo este video pues ya me conocen, vamos a iniciar, así nos rinde el tiempo. Bien, primero que nada les voy a dar una introducción muy general de lo que es la eficiencia energética y que básicamente es una prioridad clave para lograr un futuro más sostenible. El objetivo obviamente es reducir costos, optimizar los consumos de los recursos y mitigar el impacto ambiental. Eso como aspectos principales. Cuando hablamos de reducir costos, básicamente se traduce en lo que es ahorrar para las facturas en las facturas de electricidad. Y eso se va alineado o va asociado al ahorro de gastos, ¿no? Que definitivamente va de la mano con lo que es el consumo de energía eléctrica. En segundo lugar, tenemos la disminución de esos consumos. Estos dos conceptos están asociados a lo que es eficiencia energética. Al nosotros disminuir estos dos consumos, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo la demanda de combustible fósil, que es la que actualmente eh, alimenta la energía eléctrica, por poner un ejemplo. Y esto a su vez reduce el uso de otro tipo de recursos. Y en tercer lugar, tenemos lo que es mitigar el cambio climático. Obviamente, por un lado, nosotros vamos a reducir en consumos energéticos, pero también vamos a ir a disminuir la demanda de combustibles fósiles y vamos a apoyar o a tratar de reducir todos los efectos de cambio climático, efectos de emisiones de gases de efecto invernadero, y esto solamente lo vamos a lograr con una disminución del consumo de esas energías. Al consumir menos energía, pues obviamente vamos a emitir menores gases. Básicamente lo que es eficiencia energética va asociado a estos tres conceptos. Y dependiendo del caso de cada uno, estos tres conceptos se van a ver mayor o menor eh, eh, potenciados, ¿ok? Y ya más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, en términos generales, ¿qué es la eficiencia energética? Como ya les mencioné, por definición, no es más que reducir la capacidad de utilizar menos energía para poder realizar la misma tarea o producir el mismo resultado. En otras
presentación, en otra charla o en un webinar, creo que les comenté que el objetivo de la eficiencia energética no es dejar de utilizar la energía, es seguir viviendo igual, pero siendo más eficientes en cuanto a la parte energética como tal. Bien, adicionalmente, ¿cuál es el objetivo entonces? Bueno, el objetivo es optimizar los procesos, reducir los desperdicios de energía y aprovechar al máximo esta energía que estamos consumiendo. Ese es el objetivo de trabajar la eficiencia energética y que es algo que indistintamente de que nosotros estemos o no de acuerdo con todo lo que es la conceptualización del cambio climático y con todo lo que es la conceptualización de emisiones de carbono, etcétera, esto tendría que ser un punto primario y prioritario en cada una de las viviendas o en cada una de las empresas o en cada una de los edificios, en cada uno de los edificios. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando al máximo las energías que estamos produciendo y consumiendo al mismo tiempo. Algunos conceptos claves que es importante que nos queden al día de hoy en el tintero. Primero es la energía útil. Este concepto es muy importante porque se basa en la energía que realmente estamos aprovechando para realizar un trabajo específico. Si nosotros prestamos atención a este tipo de conceptos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas energías que nosotros estamos mal usándola o estamos sobre usándola sin ninguna necesidad. La energía consumida, que va asociada a la cantidad total de energía que vamos utilizando, incluyendo lo que se pierde en el proceso, que no necesariamente es lo que se pierde y que muchas veces es lo que estamos mal utilizando. Y el último punto o concepto clave que quiero dejar ahora en la mente de todos es la parte de rendimiento. Estamos hablando de que hay una relación entre la energía útil y la energía consumida expresada en porcentaje. Y eso es a lo que nosotros vamos a llamar rendimiento. ¿Qué tanto estamos produciendo y qué tanto nosotros estamos utilizando eficiente y efectivamente? Que son dos cosas totalmente diferentes y de total importancia al momento de nosotros definir cuál es la efectividad de lo que nosotros estamos produciendo y utilizando. Bien, ¿por qué es importante hablar de lo que es eficiencia energética? Primero que nada, porque vamos a poder, trabajando la eficiencia energética, vamos a poder abordar desafíos ambientales, desafíos económicos que actualmente se están enfrentando el día de hoy. Adicional, vamos a reducir el consumo de energía, vamos a optimizar el uso y vamos a tener ahorros significativos. En cuanto a lo que es consumo de energía, pero adicionalmente vamos a tener un ahorro económico a nivel individual y por consiguiente a nivel industrial y a nivel global. O sea que haciendo nosotros un cambio en cuanto a cómo utilizar la energía eléctrica, nosotros vamos a poder ayudar no solamente en nuestro bolsillo, que es un punto importantísimo y primario, pero sino también que esa energía que estamos dejando de malgastar puede ser utilizada por otras personas que le estén requiriendo también y que no tengan el acceso y por consiguiente estamos colaborando a mayores escalas. Otro punto importante es que, como ya les dije en los puntos anteriores, estamos, aunque no querramos, disminuyendo la huella de carbono porque estamos contribuyendo a una matriz energética más sostenible, que esté más afianzada en la utilización efectiva, en el rendimiento de la utilización de esta energía, de la energía eléctrica en este caso, y no tratando de sacar todos los desusos o todo lo que estamos dejando de utilizar porque lo estamos perdiendo. Bien, otro punto importante acá es que vamos a lograr reducir las emisiones de CO2, vamos a tener un ahorro económico en las facturas de luz que nosotros estamos percibiendo, vamos a mejorar la calidad de vida porque sabemos que muchas veces se generan cortes de luz o hay lugares donde no llega la electricidad. ¿Por qué? Porque en otros lugares lo están mal utilizando también y eso afecta. Entonces tenemos que sobredimensionar todo lo que es la parte
eléctrica para poder alcanzar a la mayor cantidad de la demanda. Y muchas veces, con solamente nosotros ahorrar o bajar o eficientar este consumo eléctrico, logramos alcanzar valores estimados mucho más bajos que los reales y adicional el ahorro económico, como ya les dije. Todo lo que es eficiencia energética va directamente asociado a lo que es la optimización para la energía solar. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a proponer optimizar utilizar un sistema solar, nosotros tenemos que tener contemplado que lo primero que sí o sí debemos hacer es trabajar la eficiencia energética del lugar donde nosotros vayamos a colocar ese equipo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos muchas fugas eléctricas, lo que va a suceder es que al nosotros dimensionar un equipo para un lugar donde las fugas eléctricas sean muy altas, entonces vamos a tener que gastar mucho dinero y el dimensionamiento va a quedar exagerado para las condiciones reales. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que trabajar? La eficiencia energética del lugar, verificar que realmente el consumo que se está teniendo es el que nosotros estamos midiendo, porque muchas veces nuestro cliente lo que hace es que mal usa o deja conectadas artefactos que no se están usando y eso incrementa tanto la factura de luz como la cantidad de energía que tenemos que dimensionar para utilizar un equipo de energía solar. Entonces, por eso la eficiencia energética juega un papel fundamental al momento de tratar de utilizar una energía alternativa. ¿Ok? Bien, aquí les voy a mencionar cuatro beneficios que son, dos beneficios que son muy importantes al utilizar la eficiencia energética o al trabajar con la eficiencia energética. Primero que nada, tenemos el ahorro económico. Hay estudios que dicen que son estudios de la Agencia Internacional de Energía que dicen que puedes lograr hasta un ahorro o una reducción de costos de energía de un 30%. O sea, si nosotros magnificamos lo que es un 30% de ahorro energético solamente con trabajar la eficiencia energética de nuestro hogar, de nuestra industria o del edificio o de lo que sea que nosotros consideremos fundamental, pues realmente el ahorro económico es bastante fuerte. Adicional, tenemos empresas que pueden ahorrar entre 25.000 y 100.000 dólares anualmente, lo cual también es un número significativo si consideramos que muchas veces las empresas, sus costos, su consumo energético es muy, muy alto. Entonces, estos estudios demuestran que se puede ahorrar entre un 25.000 dólares a 100.000 dólares anualmente y que representa un valor significativo si lo vemos en el marco global. Si para cada una de las empresas que lo tiene que hacer lo hiciera, pues el impacto sería bastante alto. Adicional, esto viene asociado, como ya mencioné anteriormente, a la reducción de la huella de carbono. Primero, esta reducción puede llegar hasta un 20% de las emisiones de CO2, lo cual es un punto importante porque aunque no querramos, nosotros estamos creando un impacto solamente con trabajar la eficiencia energética. En segundo lugar, vamos a dejar este ahorro o esta reducción de emisiones equivale a dejar de utilizar entre 50 y 200 automóviles. Esto es para que dimensionemos un poco qué es lo que estaríamos haciendo y cuál sería el impacto. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de algunas acciones que nosotros podemos utilizar o podemos hacer en cuanto a lo que es trabajar la eficiencia energética en cada uno de nuestros hogares. Que esto yo creo que es un punto importante porque tenemos que empezar por alguna parte. Primero que nada, estas acciones son muy sencillas, pero también son bastante efectivas y significativas. Es cuestión de que las tomemos en cuenta y que hagamos una prueba. ¿Para qué? Para que realmente nosotros podamos constatar que vamos a reducir nuestro consumo de energía y que los costos asociados también se van a ver disminuidos. Bueno, primero el uso de electrodomésticos eficientes. Como ustedes saben, los electrodomésticos ya vienen enmarcados con unas etiquetas que son etiquetas energéticas, donde el electrodoméstico es clase A, clase B, clase C, AA, AAA,
B más, B2 más, B3 más, y así sucesivamente. Obviamente los A con 3 más son los más eficientes y después pasan los A con 2, los A con 1 más, luego los B y así sucesivamente. Eh, Al pasar del tiempo, esto se comenzó a utilizar, pero en un inicio este tipo de etiquetas no existían. Entonces, generalmente, sobre todo cuando vas a hacer una instalación en un área rural, los electrodomésticos no presentan este tipo de etiquetas porque son muy viejos y el consumo eléctrico es muy alto. ¿Qué es lo más recomendable? Que nosotros le digamos a nuestro cliente o que nosotros sepamos que cuando tenemos que cambiar este electrodoméstico, tenemos que cambiar a un electrodoméstico que sea de menor consumo energético, en este caso un B o un A, dependiendo de los más. Porque esto nos va a ayudar a nosotros y con esa información vamos a poder redimensionar y vamos a poder reevaluar en cuánto podríamos disminuir nuestro consumo energético. Esto pasa con las heladeras, con los aires acondicionados, con todo lo que es equipos electrodomésticos del hogar y que actualmente ya están saliendo con este tipo de etiquetas. Bien, en segundo lugar tenemos el aislamiento térmico. El aislamiento térmico es muy importante, sobre todo en lugares donde hay mucho frío o mucho calor. Dependiendo de cómo se encuentren aisladas las ventanas, las puertas, las paredes, la temperatura interior de la casa o del departamento o del lugar donde estemos viviendo, obviamente se va a mantener y por consiguiente, al mantenerse, aunque haya mucho frío o mucho calor afuera, pues la parte de adentro se va a ver menos afectada y por consiguiente vas a usar menos calefacción o menos aires acondicionados. Em, Eso es algo que es bien importante porque, por lo menos en nuestro caso, hemos logrado obtener una gran diferencia colocando ventanas dobles, de doble vidrio. Esas ventanas de doble vidrio nos han hecho a nosotros que se nos mantenga mucho más y también colocando aislamiento en el techo. Y por lo tanto, al aislar la ventana de vidrio y el techo, nosotros hemos logrado disminuir o mantener la temperatura interna de nuestra casa. Y es algo que lo hemos comprobado y que vale la pena hacerlo. Es una inversión, pero obviamente a la larga el beneficio-costo se ve reflejado. Y bueno, un tercer punto que es importante resaltar acá es la iluminación LED. Esto es importantísimo porque aunque no lo crean, estamos hablando que al sustituir las bombillas convencionales por bombillas LED, logras reducir hasta un 80% el consumo de energía. Y al reducir un 80% el consumo de energía, pues obviamente vas a agarrar y vas a disminuir tu factura de luz, tu factura eléctrica y por consiguiente tu bolsillo. Entonces, una cosa va de la mano de otra. Y si se dan cuenta, estos son temas que nosotros podríamos implementar al día a día. Probablemente el uso de electrodoméstico no es el más sencillo, pero lo podemos implementar y podemos alcanzar y lograr mejorar nuestra eficiencia energética trabajando el concepto en sí. Ok, ahora vamos a ver un poco las eficiencias, cuáles acciones de eficiencia para generar o para trabajar la eficiencia energética se pueden tener. Primero, como ya les mencioné, evaluar lo que es el consumo eléctrico. Eso es fundamental. Tenemos que saber cuánto realmente estamos consumiendo y cuál es la efectividad de ese consumo que estamos teniendo. Segundo, implementar tecnologías eficientes, que es el punto anterior que les acabo de decir, utilizar artefactos eléctricos, iluminación LED, electrodomésticos de bajo consumo, que todo esto nos va a ayudar a nosotros a que cuando evaluemos ese consumo eléctrico, nosotros sepamos que estamos en el camino correcto. Adicional, optimizar los procesos operativos. ¿Esto qué significa? Que tenemos que revisar y ajustar los procesos que se están teniendo a nivel de la organización, cuáles son los consumos eléctricos, cuáles son los horarios en el que nosotros estamos ocupando más ciertos artefactos o las luces o las computadoras, si es escalonado, si es por turnos de mañana o de noche y apagar los equipos que no se utilizan. Eso es bien importante porque a veces nosotros dejamos artefactos conectados en la luz que aún y cuando lo que tienen es un reloj y no lo estamos ocupando, está consumiendo electricidad.
Y nosotros creemos que no, bueno, es que está apagado y no lo usamos nunca. El microondas, no lo usamos nunca, pero si lo dejas conectado en la luz está consumiendo. Los cargadores de celular, el equipo de música, todos ya tienen para rastrear y para darte la hora y para prenderte lucecitas. Todo eso afecta significativamente lo que es el consumo eléctrico y es el consumo que nosotros tenemos que tratar de sacar del medio porque no es un consumo eficiente. Adicional, tenemos la sensibilizar y capacitar al personal, esto a nivel de empresas. Es importante que esto se mantenga y que sepamos qué hacer para concientizar. Obviamente, educar, concientizar a los empleados y hacerles ver cuál es la importancia de trabajar la eficiencia energética y cuáles son las acciones que se pueden tomar, como por ejemplo este tipo de presentación, donde a veces uno no mide el consumo que uno está teniendo, pero en la realidad, si alguien te lo dice, te empiezas a dar cuenta de que estás mal usando y eso no te deja ahorrar. Otro punto es monitorear y controlar el consumo. O sea, es hacerlo y monitorearlo. No solamente es hacer acciones e implementar, sino que tienes que monitorear que lo estés haciendo y cuáles han sido los resultados por si acaso se te genera algún problema, puedas resolverlo y arreglarlo de forma oportuna. Y por último, tenemos aprovechar las fuentes de energías renovables. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces pasa que estamos construyendo, entonces no tomamos en cuenta la ubicación solar o la ubicación del amanecer y el atardecer o las horas de sol, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, de conceptos, debemos tenerlos en cuenta al momento de que nosotros estemos construyendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocarlo preferencialmente en la salida del sol para que nos dé toda la entrada de sol con ventanales amplios a que sea todo lo contrario, que pongamos un paredón y esquivemos la luz solar. Todo eso debe ser y va a ser algo que con el paso del tiempo se va a estar ocupando porque realmente el tema de la convivencia energética y la transición y todo lo que estamos viendo, que sabemos que está sucediendo, es algo que está impactando y que amerita que se tomen en consideración y que se tomen en cuenta todos los puntos mencionados. Bien, adicionalmente, voy a mencionar de forma sintetizada algunas acciones que se pueden tomar para mejorar la eficiencia energética en oficinas. En este caso, por ejemplo, las políticas de apagado y ahorro de energía. Eso va a ayudar de cualquier forma, tanto a ahorrar energéticamente energía o electricidad, pero también va a ayudar a que la gente se despegue un poco más del trabajo y que en horas puntuales, en horas fijas, se apaguen las luces, se apaguen los aires acondicionados. ¿Para qué? Para que a partir de allí solamente quede estrictamente lo necesario, los que sean de guardia o los que trabajan en ese horario en destiempo y el resto puedan salirse y eso puede ayudar a reducir el consumo energético de manera notable. Otro punto importante es la optimización de los sistemas de calefacción y aire acondicionado a nivel de oficina también es importante porque no tiene que estar ni muy caliente ni muy frío, tiene que estar a una temperatura que sea ambiente y recomendada para cualquiera de los dos, de los gustos, ¿no? Eso es bien importante y eso lo tienen que definir a nivel de oficina. El objetivo, ¿cuál va a ser? Ni sobrecalentar ni sobreenfriar y que todo esté en un clima normal. Y un tercer punto es monitorear y gestionar todo lo que es la parte energética o la parte de eficiencia energética. Y esto es implementar sistemas de monitoreo y el objetivo es gestionar la energía y que permita analizar y optimizar el consumo a nivel de oficina. Como mencioné anteriormente, así como lo hacemos en casa, lo tendríamos que hacer en casa, de que eh, medimos qué es lo que consumimos, aplicamos eficiencia energética y volvemos a medir. Eso mismo se tendría que hacer a nivel de oficina para ir monitoreando cuál es el ahorro, hasta dónde queremos llegar y cuáles son los resultados.
En términos generales, ¿a qué se aplica esto? A todo lo que son políticas de ahorro de energía y optimización, tanto en calefacción, aires acondicionados, luz eléctrica, focos y todo este tipo de cosas. Y eh, son medidas sencillas, pero muy importantes y de alto impacto para mejorar la eficiencia energética en las oficinas, en todo caso. Adicional, a nivel de industria, estamos hablando de mantenimiento regular de las maquinarias. Es importante que las maquinarias que se están ocupando obviamente estén en óptimas condiciones de trabajo y de funcionamiento para que sean eficientes energéticamente y no sobreconsuman electricidad. Sistemas de gestión de energía. Actualmente ya puedes implementar sistemas que monitoreen a nivel de oficina, a nivel industrial, y optimicen el uso de la energía en diferentes procesos industriales. Y un tercer punto que también se está implementando a nivel internacional es la recuperación de calor. Utilizan tecnologías para recuperar y reutilizar el calor que se puede generar por el proceso cuando están en la etapa de producción. Entonces, eso también está muy interesante porque estás autogenerando calor y estás reutilizándolo, ¿no? Y bueno, estas acciones son claves no solamente para trabajar el mantenimiento de las maquinarias, para trabajar todo lo que es la gestión de las energías y la recuperación de calor, sino para mejorar la eficiencia energética en cuanto a reducir los consumos de los recursos. Y bueno, un tercer punto que es fundamental es el de medir los beneficios. ¿Por qué? Porque, pues como todos sabemos, a nivel industrial, a nivel de nuestro hogar como persona física, a nivel de nuestro edificio, lo que queremos es conocer si realmente estas acciones impactan y es fundamental saber cuáles son los beneficios que nosotros estamos obteniendo haciendo esta serie de cambios, que aunque no son muchos, pueden impactar nuestro bolsillo primeramente y el entorno social. Primero que nada, medir el ahorro energético. Hay que saber medir cuál es el consumo real que tenemos y cuál es el consumo cuánto estamos ahorrando, ¿no? Y esto lo vamos a ver con las facturas de luz, con todo lo que es medición simple porque la factura de luz nos va a decir cuánto consumimos. Pero adicional, podemos trabajar a nivel de industrial con mediciones de acceso, con auditorías, que ahí contratamos un auditor externo, él viene y hace todo lo que es la revisión del sistema del ahorro energético que estamos implementando y certifica esto es el ahorro que estás logrando y esto se traduce en tanto en tanta disminución del porcentaje de la huella de carbono, por poner un ejemplo. Y es algo que es bastante usual y bastante sencillo y el impacto económico inicial para la compañía en cuanto a cuánto tiene que invertir para lograr esto es muy poco comparado con los beneficios que va a alcanzar. En segundo lugar, bueno, obviamente ya tenemos medido el ahorro energético, pues eso se tiene que ver reflejado en el ahorro económico, aun y cuando te pagues a un auditor para que, para que te haga el match entre lo que ahorraste versus lo que estás disminuyendo en la huella de carbono, por dar un ejemplo, te sigue siendo positivo porque estamos hablando de que estás reduciendo entre $100.000 y $200.000 por año por un caso tipo y adicionalmente es sostenido en el tiempo. ¿Ok? Otro punto es el retorno de inversión. La inversión que estás teniendo acá es mínima porque estás haciendo cambios mínimos en la infraestructura o en el equipo que estás comprando o que estás modificando o en las luces LED y la inversión o lo que estás ganando por hacer todo esto es mucho más alta, entonces el retorno de la inversión es altísima. Eso es un punto importante porque recuperas tu inversión en menos de lo que tú crees que la puedes recuperar. Por eso es importante tener la medición y el ahorro económico a la mano. Otro punto importante es el beneficio-costo, que por un lado vas a verlo impactado en lo que es inversión, mantenimiento, ahorros por reducciones de emisiones y obviamente el largo vida útil.
una vida útil muy larga de los proyectos de eficiencia energética. Entonces el beneficio-costo que tú tienes con este tipo de proyectos es muy alto. Y por último, tenemos lo que es los indicadores de desempeño, que básicamente los indicadores de desempeño lo que nos van a decir es la medición, los KPI, para monitorear y evaluar los resultados de las mediciones de la eficiencia energética, el consumo específico. Eso tienes que crear una tabla específica de cuáles son los KPI que tú necesitas estar midiendo para no salirte de ellos, inclusive para disminuirlo, pero cumplir con todo esto con todos estos beneficios para que el proyecto realmente sea viable. Bien, ya hablando entonces de los beneficios, voy a mostrarle algunos ejemplos prácticos de ahorro energético que se tuvieron o que pueden conseguir en internet, pero bueno, básicamente están fundamentados en ahorros significativos en el consumo de energía. Eso es importante. Hablando de sustituciones de lámparas LED, sustituciones de equipos, este, de equipos domésticos con su etiquetado energético, o en el caso de oficinas, optimización y revisión de todos los equipos en la parte de producción. Bien, las empresas de manufactura, por ejemplo, hay una empresa que implementó un programa integral de eficiencia energética y estamos hablando que ella logró reducir el 25% de sus costos operativos, de reducir de un 25% a un 15%, o sea que tuvo un 10% de reducción de los costos operativos con esta implementación, solamente colocando iluminación LED y colocando aislamiento térmico. En edificios de oficinas, que es el segundo que tenemos acá abajo, ellos hicieron una mejora del 40% de la eficiencia energética. Estaban hablando de que eh, se tradujo en una disminución del 35% de consumo de energía y la mejora del 40%, lo que se reflejó en ahorros significativos de los costos operativos, y esto obviamente beneficia a los usuarios que trabajaron calefacción, iluminación y gestión de energía, que es todo lo que hemos visto en los puntos anteriores. Hay un centro comercial que redujo sus consumos un 35% en su factura eléctrica, en un 30%, y la factura eléctrica en un 20%. Aparte, genera su propia energía de forma sostenible, o sea, hizo primero eficiencia energética y después aplicó equipos solares. En este caso utilizó paneles solares en el techo y va monitoreando todo el tiempo la energía porque sabe cuánto está produciendo en base a lo que está consumiendo. Y otro caso importante, que todo esto lo pueden conseguir, hay un municipio que lograron reducir el consumo en un 40% y las emisiones de carbono en un 30%. Esto es importantísimo, pues si se dan cuenta, lograron reducir el consumo en un 40% con emisiones en un 30%, y ese 10% que les queda ahí colgando es algo que en cualquier momento lo pueden continuar para nivelar la reducción con las emisiones. Y lo que hicieron fue un programa de eficiencia energética en instalaciones públicas, lo que incluye todo lo que es alumbrado, con lámparas LED y optimización de los sistemas de climatización con implementación de energías renovables. Bien, ahora, después que haber visto este tema de eficiencia energética y de cómo podemos implementarlo a niveles de hogares, oficinas, etcétera, etcétera, me gustaría conversar o mencionarles algunas conclusiones a las que hemos llegado a raíz de todo lo que estamos hablando y de lo que estamos revisando. Primero que nada, es fundamental la reducción de los costos energéticos. Esto obviamente se puede lograr con primero hacer una inspección de qué es lo que estamos consumiendo. Adicionalmente, al saber qué estamos consumiendo, vamos a determinar qué podemos hacer para mejorar o para ser más eficientes energéticamente, y todos los costos que estén relacionados al consumo que nosotros estamos haciendo, revisarlo, reevaluarlo y ver de qué manera podemos mejorar e incrementar esa rentabilidad. Otro punto importante es la disminución de la huella de carbono. Esto
quieras o no, al tú trabajar todo lo que es la parte de eficiencia energética, con tus costos asociados y con todo lo que hablamos anteriormente, la huella de carbono se va a ver directamente impactada. ¿Por qué? Porque obviamente, como ya les mencioné al inicio, estás disminuyendo el consumo energético, por consiguiente, el consumo o la dependencia de los combustibles fósiles y por consiguiente, mejorando tu huella de carbono, o sea, disminuyendo la huella de carbono o el impacto que está generando ambientalmente. Cumplimiento normativo, esto es importante. Hay algunos países que todavía no están reglamentados tal cual, pero en el corto tiempo yo considero que eso va a pasar. Va a haber una normativa a nivel de construcción, a nivel de edificios, a nivel de las casas, a nivel de las empresas. En algunos lugares ya están, en algunas otras todavía no, pero es un hecho que van a haber políticas relacionadas a esto que si nosotros lo estamos implementando desde ya o empezamos a trabajar en ello, nuestros resultados van a ser los mejores. Otro punto importante es la mejora de la imagen corporativa en el caso de las empresas, pues obviamente eh, las empresas tienen que tener todo lo que es una conciencia social y todo lo que va relacionado a eficiencia energética, huella de carbono, al cuidado al medio ambiente, pero también al cuidado de la gente con la que está trabajando, va asociado con una imagen corporativa positiva. Entonces es fundamental y va a ser fundamental y va a sumar mucho el que una empresa pueda trabajar todo esto porque lo va a beneficiar económicamente, pero también lo va a beneficiar en cuanto a la imagen corporativa que está teniendo y cómo esto está impactando a su gente, está impactando socialmente y está impactando al medio ambiente y a la comunidad. Aumento de la competitividad. ¿Por qué? Porque estás logrando reducir costos, estás trabajando con maquinarias o con equipos más eficientes, tienes personas trabajando más efectivamente porque por todo lo que es la parte de cómo ellos estén trabajando en su organización y eso hace que estas empresas sean mucho más atractivas a los clientes y a los inversionistas. Bien, y algunas recomendaciones que dejo y que es importante que las tengamos en cuenta, realizar auditoría energética. Yo creo que es un punto de partida. En el caso de una empresa, lo puede hacer la empresa, lo puede hacer un tercero, o en el caso de nuestra casa, lo podemos hacer nosotros mismos. Empezar a tomar nota de qué estamos consumiendo y cómo, y llegar a ese punto, entenderlo, agarrar el recibo de luz y decir, estoy consumiendo tanto, y empezar, poner una fecha de arranque y una fecha de medición nuevamente, que sería el próximo recibo de luz, obviamente, y ver qué podemos hacer, bajar el calefactor, no tener las luces encendidas si no corresponde, desenchufar todos los artefactos eléctricos que siempre tenemos conectados por X o por Y. Y lo importante de esto es que no tenemos que sacrificar nuestra calidad de vida. O sea, no quiere decir que vamos a desenchufar la nevera, la heladera, por ejemplo. No, no hay necesidad de hacer eso, pero sí puedes desenchufar todos los cargadores que tienes conectados siempre, el microondas, el equipo de música, que son todos adicionales que no los requieres tener todo el tiempo encendidos. Implementar sistemas de gestión de energía, esto a nivel de empresas funcionaría bastante bien. Sustituir equipos por modelos más eficientes, esto es trabajar con todo lo que es la parte de las etiquetas energéticas y capacitar al personal en buenas prácticas. Capacitarnos nosotros, capacitar al que está al lado, capacitar a las personas con las que estamos trabajando. Bueno, yo creo que hasta acá hemos llegado a todo lo que quería revisar con ustedes. Espero que esta presentación les haya sido de mucha utilidad y la vamos a colgar en YouTube en cuanto esté acá, pero bueno, lo importante es que se conectaron, que los vieron y que pueden dejar sus dudas en los mensajes y cualquier cosa, vamos a estar en comunicación y para mí un súper placer haber estado con ustedes. Chao, chao.